Buenas tardes. Nada, antes que nada decir que es un placer volver a veros, volvernos a encontrar en este encuentro. Gracias a Blanca por organizarlo, que en realidad lo que hace es dar continuidad al que ya celebráramos en diciembre, ¿no? Y que podamos volvernos a reunir de nuevo para compartir ideas y los avances que cada uno de nosotros y nosotras hemos ido haciendo en nuestras investigaciones. En este caso, pues centrados en el tratamiento jurídico que en los distintos países y a nivel internacional se da de las identidades trans y no binarias. En mi caso, mi intervención realmente presenta una relación clara y rotunda de continuidad con aquella que hice en diciembre, aunque esta vez os prometo que seré mucho más breve y que no me pasaré de tiempo como en aquella ocasión, porque entonces la misma pues se centró en el análisis de las previsiones legislativas que a nivel nacional en el ordenamiento jurídico español existían regulaban aspectos relacionados directamente con la cuestión de la identidad de género, y vimos que, bueno, en distintos ámbitos, ¿no? El sanitario, el laboral, el penal o el civil. No obstante, a mi entender, compartido también por Blanca como organizadora, como investigadora principal, organizadora del seminario, como ya comentamos cuando ella me propuso este tema, hay dos motivos fundamentales que aconsejan volver sobre esta cuestión desde otra perspectiva, ¿no? Por un lado, sobre el tratamiento jurídico de las identidades de género en España. Por un lado está la realidad de la organización territorial del Estado español, ¿no? Con la que se trata de un Estado políticamente descentralizado, en el que se reconoce autonomía política a entes intraestatales, a las comunidades autónomas, lo que las posibilita, les da competencia para dictar leyes sobre aquellas materias sobre las que tienen competencia, según el reparto que está establecido en la Constitución, las competencias que ya han asumido a través de sus normas institucionales básicas, que son los estatutos de autonomía. Estas competencias legislativas han sido ejercidas por la mayoría de las comunidades autónomas en relación a la regulación jurídica de las realidades del colectivo trans, ¿no? En una interpretación de determinadas competencias que han asumido en sus estatutos de autonomía, igualdad, etcétera. Por esta vía, por la vía autonómica, se trata de suplir un poco la deficiencia de la regulación estatal a este respecto. Entonces, resulta un panorama bastante más complejo de aquel que podríamos describir si hiciéramos referencia única y exclusivamente a la normativa estatal, porque también tenemos que tener en cuenta estas normas autonómicas que se aplican para la población del ámbito territorial correspondiente, ¿no? Eso por un lado, la realidad de la organización territorial del Estado. Por otro lado, bueno, pues la polémica que existe a nivel estatal y que parece que está cada vez más polarizada. Me gusta la expresión que ha utilizado antes Blanca en su intervención, la ha escrito como alta turbulencia política, y parece que sí, que estamos viviendo una situación así, no solo en el ámbito político, sino también a nivel social y académico, doctrinal, ¿no? A través de la propuesta de una regulación que, bueno, venga a sustituir a la de 2007 desde una perspectiva de autodeterminación y no patologizadora, como es la regulación actual, respondiendo de esta manera a las realidades, reclamaciones del colectivo trans, ¿no? Y contemplando, pues eso, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género sin exigir requisitos de carácter médico para acceder a la modificación de la inscripción registral. Desde una perspectiva política se da una situación inédita en este sentido en España, ¿no? Tenemos inédita en el más reciente periodo democrático. Tenemos un gobierno de coalición en el que está conformado por miembros de distintas fuerzas políticas, en el cual existen distintas sensibilidades con respecto a esta cuestión. Entonces, bueno, pues tenemos el anteproyecto de ley que está, bueno, un borrador de la ley que está se ha elaborado por parte del Ministerio de Igualdad, que pertenece a la formación política o que está en manos de la formación política con menor respaldo parlamentario de las dos que integran el gobierno de coalición, y que se ha quedado pues ahí estancada debido a las reticencias del socio mayoritario de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esta situación política que está teniendo un reflejo en los medios de comunicación a nivel
a nivel académico también, pues está viniendo acompañada de un debate social. Entonces, bueno, creo que esos dos motivos, como decía, aconsejan, porque también, como dice el propio título de mi intervención, puede que las experiencias autonómicas puedan, de ellas se puedan extraer enseñanzas para analizar en otra clave la realidad a nivel estatal a este respecto, ¿no? Desde la perspectiva de la regulación legal. Bien, antes que nada, recordar muy brevemente cuál es el estado de la cuestión de la regulación jurídica de la identidad de género a nivel estatal. Comentábamos en su día que era algo que se abordaba eminentemente por distintas normas del ordenamiento jurídico desde una perspectiva del derecho antidiscriminatorio, ¿no? Sabéis que no está contemplada la identidad de género o la pertenencia al colectivo trans como motivo discriminatorio de los expresamente mencionados en el artículo 14 de la Constitución, que es el que prohíbe la discriminación por determinadas causas que tradicionalmente han sido sospechosas de discriminación. Sin embargo, resulta indudable que la transexualidad comparte con el resto de los supuestos de hecho que sí son mencionados en el artículo 14, pues la realidad de tratarse de una diferencia históricamente arraigada y que ha situado a las personas pertenecientes al colectivo trans tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social en posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad, ¿no? Tanto por los profundos prejuicios arraigados normativa y socialmente contra estas personas, como, bueno, por la propia práctica social. De hecho, el propio Tribunal Constitucional reconoce en la sentencia de 2008 la incorporación expresa entre las causas discriminatorias de la pertenencia al colectivo trans. Entonces, bueno, eso se traduce en leyes específicas que contemplan medidas para luchar contra la discriminación de este colectivo en distintos ámbitos. Más allá de estas previsiones legislativas diseminadas por todo el ordenamiento jurídico, tenemos, y ya hemos hablado bastante sobre ella, la ley de 2007, ¿no? Que lejos de abordar realmente un tratamiento integral de la realidad de las personas trans, se limita a establecer el procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo en la identificación, ¿no? Y bueno, recordamos que reconoce este derecho limitando la legitimación para acceder a este procedimiento, se limita a las personas de nacionalidad española, mayores de edad, con capacidad de obrar y siempre que se den los requisitos que ya decíamos de que se le haya diagnosticado médicamente disforia de género, lo que deberá acreditarse con informe médico o psicológico, y asimismo que haya sido tratada durante al menos 2 años para bueno, el proceso de acomodar las características físicas a las que se corresponderían con la identidad de género sentida. En su momento, la ley, aunque resultó insatisfactoria o no cumplía con las reclamaciones, las exigencias del colectivo trans con respecto al reconocimiento de los derechos en la dimensión exigida, sí que es verdad que supone cierto avance en el sentido que no exige para acceder a la modificación registral haber culminado con ese proceso de reasignación de sexo, es decir, que no se haya llevado a cabo la cirugía de reasignación. Sin embargo, bueno, a pesar de ello, de este débil, diría, tímido avance, la legislación de 2007 ha sido objeto de numerosas críticas, ¿no? Y la fundamental es que el modelo regulatorio español de la realidad de la identidad de género es un modelo que se articula o se estructura en base a una concepción patologizadora de las identidades de género que se derivaría de la exigencia de los requisitos que hemos comentado, ¿no? De tener que acreditar mediante un informe médico la existencia de una patología como es la disforia de género. Un requisito que sería contrario a los estándares internacionales, que como hemos comentado, y fundamentalmente iría en contra del mandato establecido en el principio 18 de Yogyakarta, ¿no? Que establece que se garantizará o conmina a los estados a garantizar que ningún tratamiento
o consejería de índole médica, psicológica, considere explícita o implícitamente la orientación sexual e identidad de género como trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos. Por otro lado, la otra crítica fundamental que se hace a esta ley de 2007 es que única y exclusivamente, como se establece en el propio nombre de la ley, se limita a regular la modificación registral de la mención del sexo para las personas trans, pero no aborda una regulación integral o omnicomprensiva de otros aspectos de la realidad que afectan a este colectivo, ¿no? Al final, en realidad, la identidad personal implica algo bastante más amplio y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un colectivo tradicionalmente sometido a una discriminación, a una subordinación estructural, que la mera modificación de la mención del sexo en el DNI, ¿no? Entonces, bueno, pues desde atención integral de la salud, campañas de sensibilización, educación, todo tipo de asesoramiento y prestaciones, parece que deberían formar parte de un cuerpo legislativo omnicomprensivo a nivel estatal, pero brilla por su ausencia esta regulación que podría ser deseada o querida, ¿no? Estas lagunas, estas insuficiencias han tratado de ser colmadas en el ámbito autonómico. Como decía, tienen competencias legislativas para regular en su ámbito territorial determinadas cuestiones de acuerdo al reparto competencial tal y como está establecido. Pero claro, aquí también existen determinadas limitaciones, ¿no? Fundamentalmente que el reconocimiento de los derechos, las prestaciones, las distintas especificaciones legales van a quedar circunscritas al ámbito territorial y competencial correspondiente a la autonomía, ¿no? Las primeras comunidades autónomas pioneras en iniciar este camino en la aprobación de leyes específicas sobre identidad sexual son Navarra en 2009 y País Vasco en 2012 respectivamente. En País Vasco continúa estando vigente dicha norma, sin embargo, en Navarra la misma ha sido sustituida por otra más reciente, que regula la misma cuestión y que ha sido aprobada en 2017. En la actualidad son 13 las comunidades autónomas que cuentan con leyes relativas al reconocimiento de derechos de las personas transexuales en el ámbito de su territorio. Además de Navarra y País Vasco, también han aprobado leyes de reconocimiento de derechos a las personas trans y relativas también a la no discriminación por motivos de identidad de género, Andalucía, Cataluña, Galicia y Canarias en 2014, Extremadura en el año 2015, la Comunidad de Madrid, Baleares y Murcia en 2016, Aragón y la Comunidad Valenciana en 2018 y, por último, la más reciente, Cantabria, en noviembre del año pasado. Aunque, bueno, el tratamiento legislativo varía de unas regiones a otras, pero sí que es verdad que podemos encontrar una serie de elementos comunes que se repiten en la mayoría de las leyes, ¿no? Desde la perspectiva de la técnica legislativa, aquí pasa un poco como con las dos propuestas de ley, los dos borradores que comentaba Blanca que se proponen por parte del Ministerio a nivel estatal, ¿no? Existen algunas comunidades autónomas que cuentan tanto como con una ley de protección frente a la discriminación del colectivo LGTBI en su conjunto y una ley específica que regula las cuestiones relativas en exclusiva a la identidad de género y la protección del colectivo trans. Y existen otras leyes, otras comunidades, otras regiones, la mayoría, que regulan conjuntamente los aspectos relativos tanto a los derechos del colectivo LGTBI, o sea, a los derechos del colectivo LGTBI, como las cuestiones relativas a la identidad de género, ¿no? Por otra parte, otra diferencia fundamental o sustancial con respecto al tratamiento legislativo de la identidad de género que se hace en las comunidades autónomas, sea la diferencia entre aquellas normas que sí reconocen la autodeterminación de género y aquellas que se limitan a reconocer un elenco de derechos y de medidas de protección frente a la discriminación, pero no se pronuncian sobre este aspecto que al final, desde una perspectiva simbólica, política, dogmática, puede ser el más controvertido y el más significativo, ¿no? Ahora lo vemos concretamente porque creo que es el punto esencial y más importante, por lo menos desde la perspectiva que yo he focalizado esta intervención.
por lo general decía que las leyes siguen una estructura bastante similar y tratan los mismos temas como por otro lado suele suceder, ¿no? a nivel autonómico, tanto desde la perspectiva de la técnica legislativa como en lo relativo al contenido material. Es constante, por ejemplo, en las exposiciones de motivos para justificar la necesidad de desarrollar leyes sobre o que traten la cuestión de las personas trans y de la identidad de género, hacer alusión a la conexión de esta situación, ¿no? De la posibilidad de decidir sobre la identidad de género con la dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley Balear pues dice que los poderes públicos tienen la obligación de luchar contra la homofobia y cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de personas y efectuar políticas dirigidas específicamente a superar las diferentes situaciones discriminatorias, huyendo de estereotipos y luchar contra la imagen preconcebida y malintencionada que en muchas ocasiones se ha difundido de las personas LGTBI, ¿no? Pues en conexión con las competencias que se reconocen a las comunidades autónomas y estos mandatos de los poderes públicos que se interpretan en aplicación de otros mandatos constitucionales, las comunidades autónomas se justifican la necesidad de aprobar este tipo de leyes. Desde la perspectiva competencial son importantes o significativas las previsiones legislativas contenidas en lo relativo a las prestaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque es una competencia que corresponde a las comunidades autónomas en nuestro modelo de organización territorial y, por tanto, va a depender de ellas la posibilidad de acceder a la cirugía, a cualquier tratamiento de reasignación de sexo en el ámbito de la comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, la ley andaluza, que como decíamos es una de las primeras que se aprueba en este sentido y además bastante avanzada, bastante progresista a este respecto. De hecho, se lleva financiando desde el año 1999 la reasignación de sexo en el ámbito de la comunidad autónoma, contemplan en el artículo 11 que se proporcionará la cirugía en el ámbito de la cartera básica de servicios. Más allá de eso, pues las leyes suelen contener una serie de especificaciones específicas, especificaciones concretas en relación al tratamiento en el ámbito de la salud de las personas trans. También contienen normas sobre, en la línea de lo previsto también a nivel estatal, normas sobre no discriminación en general y en concreto sobre no discriminación en el ámbito laboral, que al final es el ámbito en el que más se va a producir esta situación de discriminación del colectivo trans. Incorporan también medidas concretas de acción positiva para favorecer la participación social de las personas pertenecientes al colectivo trans en distintos ámbitos. También contemplan medidas educativas y específicamente de sensibilización de la sociedad o de algunos colectivos especialmente vinculados con el tratamiento de estas personas. Significativo también es las previsiones que se hacen a nivel autonómico en relación al tratamiento administrativo, a la relación con las administraciones públicas, ¿no? Que reconocen la obligación de los distintos órganos de la administración pública autonómica de respetar la identidad de género sentida en sus relaciones con los ciudadanos y las ciudadanas. Por otro lado, otra carencia también que veíamos de la que adolecía la ley de 2007, una carencia que llega incluso a ponerse de manifiesto a través de una sentencia del Tribunal Constitucional reciente, 2019, en la que considera inconstitucional por discriminatoria la exclusión de los menores de edad del acceso al procedimiento para el cambio de inscripción registral. Las leyes autonómicas también parecen más avanzadas que la estatal a este respecto y muchas de ellas contienen previsiones específicas y concretas orientadas a asegurar que los y las menores puedan acceder, puedan tener a su disposición los servicios, las prestaciones relativas al proceso de cambio de identidad, salvaguardando en todo caso sus derechos, ¿no? Y teniendo en cuenta la posición específica de los menores de edad como tales, ¿no? En cuanto a la cuestión más decisiva, que como decía al principio, me parece que es la relativa al ámbito de aplicación desde una perspectiva subjetiva de la ley, lo que deberíamos preguntarnos cuando analizamos las leyes autonómicas, o lo primero que llama la atención es
a quién se reconocen esos derechos y esas prestaciones previstas legislativamente en el ámbito autonómico, ¿no? Se reconoce en el mismo sentido, que se exigen los mismos requisitos que a nivel estatal o no. Bueno, pues lo cierto es que 10 de las leyes autonómicas reconocen el derecho a la autodeterminación de género y excluyen la exigencia de cualquier requisito médico para el reconocimiento administrativo de la identidad de género sentida en el ámbito autonómico, ¿no? Así, la ley andaluza reconoce expresamente en el artículo 2 el derecho a la autodeterminación de género libremente autodeterminada y excluye la posibilidad de que para acceder a cualquier derecho una persona pueda ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. En la misma línea se pronuncia la ley extremeña, que prohíbe que ninguna persona pueda ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. También la ley de la Comunidad de Madrid, que dispone que en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante un informe psicológico o médico. La ley murciana, que contempla que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. La cántabra, que reconoce igualmente el derecho a la autodeterminación de género y en la misma línea que las que hemos comentado, prohíbe que ninguna persona pueda ser requerida o someterse a pruebas o exámenes para determinar su orientación sexual, identidad sexual o identidad de género. O la ley balear, que contempla que las personas transexuales se podrán acoger a lo establecido en la ley sin que haga falta ningún diagnóstico de disforia de género ni ningún tratamiento médico. También se exime de cualquier evaluación médica o psicológica a las personas trans para acceder a los derechos reconocidos en las leyes navarras, valencianas y aragonesa. En esta última, en lugar de hablar de autodeterminación de género, se alude a la identidad de género libremente manifestada. Por su parte, en el caso de la ley vasca, aunque en su redacción original de 2012 no se contemplaba específicamente el derecho a la autodeterminación de género, la mencionada misma es introducida en una reforma que se lleva a cabo en 2019 y que incluye también la mención a que las personas trans podrán acogerse a lo previsto en la ley sin necesidad de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico ni tratamiento médico. Por su parte, la ley catalana no utiliza el tratamiento médico de autodeterminación de género, pero sí señala expresamente que no es necesario un diagnóstico de disforia de género ni tratamiento médico para acceder a los derechos contemplados en la ley, ¿no? Por su parte, la ley de Canarias y Galicia son las que no emplearían ni el término autodeterminación de género, ni en principio permiten que se acojan a la ley personas trans que no acrediten su identidad de género mediante informe médico en la línea de lo exigido por la ley estatal. En concreto, la ley canaria dispone que se consideran los efectos de aplicación de la ley persona transexual toda aquella que acredite, mediante un informe de un psicólogo colegiado, que presenta una disonancia grave y persistente durante al menos 6 meses entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida. Se trata, en todo caso, en principio, de un requisito más laxo de los exigidos por la ley estatal, ¿no? Y además, con todo, en la actualidad se está tramitando una proposición de ley en el Parlamento Canario que sustituiría a la vigente en la actualidad y que sí hace referencia a la autodeterminación de género, excluyendo expresamente la necesidad de acreditar la identidad de género sentida mediante ningún tipo de informe médico o psicológico. ¿Cuáles son las consecuencias de este reconocimiento? Bueno, pues como decíamos antes, por ejemplo, en el ámbito administrativo de la comunidad autónoma, que es quien pide, por ejemplo, las tarjetas sanitarias, se respetará en todo caso la identidad manifestada por la persona en aplicación del derecho reconocido a la autodeterminación de género. Claro, esto choca con la situación que existe a nivel estatal, ¿no? Lo que se plantea aquí es un contraste entre dos grandes modelos regulatorios. Por un lado tenemos el modelo estatal de patologización y por otro lado tenemos el modelo autonómico de autodeterminación, que, como decía, pueden llegar a chocar incluso en algunos momentos, teniendo en cuenta, pues eso, como decíamos, que un documento expedido que corresponde a expedir a la autonomía, como la tarjeta sanitaria, puede figurar la identidad de la persona, y en el DNI, que corresponde expedir al Estado, pues figurará una mención de sexo distinta, ¿no? Que, por cierto, también se pronuncian a este respecto algunas leyes. En concreto, me parece que era la andaluza, previendo que
qué es lo que sucedería en caso de esta disonancia, ¿no? Y contempla, bueno, que se limiten a poner el nombre, la inicial únicamente. Además, se da la particularidad de que estas leyes han sido aprobadas en muchos casos, por ejemplo, el caso nuestro, el andaluz, promovidas, sacadas adelante, por parte de la misma formación política, que es el Partido Socialista, que ahora mismo parece estar bloqueando, posicionarse desde una perspectiva política, pero también teórica y dogmática, contra la aprobación de una ley a nivel estatal que reconozca o que establezca el modelo autonómico que traslade el modelo autonómico de autodeterminación a nivel estatal, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un contraste entre dos modelos, y yo creo que es fundamental el análisis de las situaciones y de la realidad y de las técnicas legislativas empleadas a nivel autonómico para aplicarlo de alguna manera al proceso legislativo que se está llevando a cabo en el ámbito estatal. En todo caso, en la práctica, en la actualidad, nos encontramos frente a unas cuestiones jurídicas de reparto competencial que afectan a la vida de las personas, ¿no? Que va a haber, por un lado, una diferencia del tratamiento de la realidad de la identidad en función de dónde se resida, y por otro lado, de la misma persona pueden confluir tratamientos distintos derivados de una regulación más laxa o más permisiva, o que reconoce derechos a nivel autonómico, y una regulación que no es así a nivel estatal, con las consecuencias negativas que de ello podrían derivar, ¿no? Y bueno, creo que sería interesante ahora en el debate continuar charlando y debatiendo